Creo que hermanos todos hemos escuchado, hemos aprendido desde la escuela de un gran personaje, Simón Bolívar, y se nos viene a la mente Simón Bolívar y tal vez usted piensa en libertad, ¿sí? Un gran personaje ahí de la historia. Y bueno, este hombre hizo muchas cosas por mantener la unidad de las naciones, sobre todo de acá de Latinoamérica, y también luchar por la libertad. Hizo muchas cosas, pero lo logró, otras no. Pero bien, aquí no estoy para hablar de Simón Bolívar, más bien coger como una ilustración de este hombre que luchó por un gran ideal, que en este caso es la libertad. Pero cuando hablamos de libertad, pues esto nos debe llevar a pensar más que la libertad en la que pensó Simón Bolívar. El ser humano en verdad pues busca mucha libertad. ¿Y cómo es esta libertad? Me hice esta interrogante, ¿no? ¿Qué libertad quiere el ser humano? Como ejemplo, si alguien buscó con mucho afán un trabajo y de pronto ya tuvo el trabajo, en un cierto momento se cansa del trabajo. Dices que quiero ser libre, ya no quiero ser mandado por un jefe, ya no quiero rendir cuentas, quiero ser libre. Más bien quiero renunciar y quiero poner mi propio emprendimiento, mi negocio, porque yo quiero ser el jefe y quiero ser libre. Bueno, eso es muchas veces como pensamos, porque quizá nuestro criterio es que estamos atados a algo, a un trabajo, y esto es esclavizante y buscamos libertad. O puede ser también que de pronto se hace su emprendimiento y para su emprendimiento o negocio hace un crédito, y entonces ahora no se da cuenta que se vuelve como esclavo de una deuda. Y ahora quiere libertad, a toda costa quiere buscar libertad financiera. Y busca porque de pronto se siente como que está atado, atrapado a una deuda y quiere libertad, libertad financiera. En los jóvenes se puede apreciar también que de pronto dicen, ya no soporto a mis padres, quiero ser libre. Y ya no quiero que me digan nada porque quiero libertad. Y algunos buscan esa aparentemente libertad. Y ahí lo dejan y se vuelven rebeldes porque quieren libertad. Bueno, y así podría seguir enumerando una serie de circunstancias en el ser humano porque piensa que busca o quiere libertad. En el caso de acá del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, eso ya habíamos estudiado hace un tiempo atrás, nos demoramos mucho tiempo. En el pueblo de Israel, cuando estuvo esclavo en Egipto por 400 años. Claro, imagínense, seguramente fueron muchas generaciones que estuvieron o vivieron como esclavos de este gran imperio que lo conocemos como Egipto. 400 años, esta gente clamó, pidió al Señor y el Señor dijo que descendió para darles libertad. El Señor hizo grandes cosas en su poder para que ellos puedan disfrutar de la libertad que ellos pedían. Bueno, el Señor los llevaba a otro lugar para que disfruten la libertad, pero lamentablemente ya eran libres y no, entre comillas, no se sentían libres. Querían algo más, como que estaban todavía encarcelados. Ahora, cuando hablamos del Señor Jesús, conocemos también que Él es el gran libertador. Él sí que es el libertador sobre todo, el supremo. Él vino acá a darnos libertad porque Él sabe y conoce y sabía muy bien que todos nosotros, toda la humanidad está esclavizada por el pecado y la condena. Él rompió esas cadenas por medio de su sacrificio, su resurrección, pero el requisito era la fe en Él. Y para todo aquel que ahora que cree en Él como Señor y Salvador, pues podemos disfrutar de una verdadera libertad. Somos libres de condena, libres del pecado. Pero ¿qué pasa mientras nosotros avanzamos en ese proceso de la libertad que ya nos dio el Señor Jesús? Mientras estamos aquí y esperamos ese día glorioso cuando nos lleve a su presencia, ¿qué sucede mientras estamos acá? Lamentablemente acontecen muchas cosas difíciles. En este caso, cuando hablo de cosas difíciles, es que de pronto nosotros nos empezamos nuevamente a esclavizar o encarcelar en ciertas cosas. Y quiero ser más específico. Hablo de nuestro ser, de nuestro corazón, de lo que nosotros somos. De pronto pues nos empezamos a atar a ciertas cosas
a tal punto que llegamos a sentir que no somos libres. Y ahí está esta famosa situación que hoy está como de moda, ¿no? La famosa ansiedad, ¿no? Por decir como ejemplo, ¿no? Sea de una manera o de otra forma, es por la presión que tenemos de este mundo, que tal vez puede ser consciente o inconscientemente, y como digo, de pronto nos encontramos como atrapados a ciertas cosas y no disfrutamos o no sentimos libertad y empezamos a batallar con uno mismo, como que la batalla está en nosotros. Y entonces pues las circunstancias van a cambiar en nuestra vida. Ya no sabemos qué hacer, nos empezamos a desesperar, nos empezamos a angustiar, empezamos a buscar ciertos caminos, porque queremos ser libres. Pero a veces las situaciones empeoran. En vez de coger el camino correcto, cogemos caminos errados. Y esta situación, como que es esas luchas, como digo, internas, se vuelven más intensas. Y como que nos sentimos más atrapados y no nos damos cuenta que ha sido el sistema, el mundo, que nos está encarcelando, nos está atrapando. Entonces, hermanos, ¿cómo disfrutar de la libertad que el Señor nos da? Que ya nos dio en Cristo Jesús la libertad, pero ahora en este caso pues quiero enfocar en la libertad interna, ya no de la libertad del pecado, ya somos libres de la esclavitud del pecado, tenemos la libertad, pero me refiero ahora a esa libertad que a veces necesitamos, que nosotros mismos nos hemos encarcelado, nosotros mismos muchas veces sin darnos cuenta, o tal vez sí conscientemente, nos hemos metido en cosas que a veces no sabemos cómo salir. Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo vivir esa libertad? La libertad que está ahí, que a veces, como digo, está esa libertad que no podemos disfrutarla porque algo está pasando en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra mente. Y vamos a analizar este texto siguiendo el Evangelio de Mateo. Ahí vamos a continuar ya con el Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 5, versículos 21 al 26, este es un gran texto que nos habla el Señor Jesús en ese gran sermón que se lo conoce como el Sermón del Monte. Ahí enseñó muchas verdades buenísimas del Señor Jesús. Y en este caso vamos a ver algo que tiene que ver con lo que estoy mencionando. El versículo 21 en adelante. Bien, ¿cómo vivir esta libertad que el Señor quiere para nosotros? Bueno, versículo 21-22 dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Bueno, entre todas las enseñanzas que nos da aquí el Señor Jesús, de pronto empieza a citar esto, que como estoy mencionando, como que esto es algo que nos atrapa muchas veces y no nos deja disfrutar de la libertad. Para vivir esa libertad, según estos versículos, podemos regresar otra vez al gran mandamiento que está ahí, que es muy sobresaliente en la Biblia, donde Jesús mismo lo resumió ahí en este gran mandamiento, donde nos dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Desde ahí parte. De pronto usted va a decir, pero esto ya es conocido, yo ya lo sé. Otra vez voy a escuchar lo que es amar al prójimo. Bueno, hermanos, si usted es un amante al prójimo, pues yo diría, tiene libertad de retirarse, ¿me entiende? O sea, no hay ningún problema. O sea, si usted dice, yo sí que ya superé, yo no tengo ningún problema en amar incluso a mi enemigo. Bueno, hay libertad, hablando de libertad, ¿no? Bueno, la realidad es diferente. Ya voy a mostrar un poco en mi propia vida de esta situación, ¿no? Entonces, pero para empezar aquí, para vivir la verdadera libertad es que tenemos que seguir luchando, seguir aprendiendo, desarrollando ese gran mandamiento de amar al prójimo. Es que empieza diciendo el Señor Jesús, no mates. Está citando este mandamiento de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, y donde nos dice que no matemos al prójimo, ¿sí? Y esto se llama respetar la vida.
Un mandamiento que, hermanos, ya vamos a darnos cuenta como que no lo cumplimos, y sobre todo en nuestro contexto, en nuestro medio, en el mundo, esto se ha perdido completamente. No hay ese respeto a la vida. El ser humano no tiene ese respeto, y por eso en los noticieros cada día podemos escuchar, ver el sinnúmero de asesinatos, de muertes a sangre fría. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, diríamos, con respecto a esto, no? Ciertas personas cogiendo esto que no respetan a la vida, los que asesinan, los que matan, puede pasar en estas personas dos cosas. Puede ser que una se hunda completamente en la culpabilidad y esto no le dé libertad para nada, sino más bien se encierra en la culpabilidad y esto no lo deja dormir, bueno, en ningún momento, y ahí está encerrado. O puede ser el otro extremo, de indiferencia, ya no le importa nada. Y a mí ya no me importa matar a quien sea, me da igual. En este caso, hermanos, estoy hablando de los extremos acá. En este caso, pues se ha generado un vacío espiritual. Un vacío espiritual donde en esta persona va a generar una serie de traumas. Traumas psicológicos de todo sentido en esta persona, a tal punto que no tiene sentido para él lo que es la vida, no tiene sentido lo que es la familia, lo que es Dios, la sociedad. Pues ha perdido completamente todo, indiferente a todo. Este es el resultado de no respetar a la vida. De pronto usted está diciendo, ya, que bueno, eso no me corresponde, porque yo no he matado a nadie, no soy culpable de nadie, ni tengo ese vacío espiritual, no soy indiferente. Bueno, puede ser que así sea, y que bueno, ya, no hemos matado a nadie. Pero el texto sigue un poco más, y aquí estoy hablando de cómo tener esa libertad amando al prójimo. Bien, dice, yo no he matado a nadie. Pero el Señor Jesús continúa. Dice, no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. El 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Todo el que se enoje, ahora ya no es el que ha matado, sino más, sino que todo el que se enoje. Bien, bueno, yo lo he puesto ahí cuidando el límite del enojo al pecado. Es que si bien es cierto, todos podemos enojarnos, Jesús se enojó, Dios se enoja, pero sí hay un límite, hay algo muy frágil que nos puede llevar a nosotros como seres humanos a cometer pecados. Y justamente ahí es donde se puede originar esta esclavitud en nuestro ser y no poder disfrutar de la libertad que el Señor pues nos ha dado en Cristo Jesús a nosotros. Entonces hay que cuidar ese límite porque Jesús está diciendo que el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Pues bien, ¿qué es lo que aprendemos según el Nuevo Testamento acá con el apóstol Pablo? Cuidando el límite del enojo al pecado. Pablo va a decir, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Aquí hay algo interesante, un detalle que podemos ampliarlo un poquito más. Cuando digo cuidando el límite del enojo al pecado, todos nos enojamos, pero ¿cómo estamos? Tenemos el dominio propio, que es ese fruto del Espíritu Santo, para poder detenernos y no dar un paso más y pecar. El pecar es cuando yo me enojo y no puedo controlar ese enojo y empiezo a insultar, a maldecir y a hacer cosas indebidas que pueden destruir a la otra persona. Ahí pues ya estoy descontrolado y estoy pecando. En ese sentido, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? Que si nos enojamos, no pequemos, que frenemos ahí. Caso contrario, miren lo que dice el 27, caso contrario, automáticamente nosotros podemos estar dando cabida al diablo. En otras palabras, ya nosotros hemos perdido nuestro dominio propio, nuestro autocontrol, y ahora el diablo se mete y empieza hacer de las suyas. Y ahí es donde empezamos a experimentar y a sentir que ya no hay libertad, porque estamos resentidos, porque estamos enojados, porque estamos amargados. Ya las personas ya no las vemos igual, ya nos molesta, ya nos fastidia. No estamos amando al prójimo, por ende pues entonces ya no estamos o ya no tenemos libertad. Estamos encerrados en todo esto. Y después el Señor va a seguir mencionando algo más. Dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pues entonces, amar al prójimo es guardar el corazón de
insultos. Bueno, nos ofenden, nos hacen cosas nos meten en situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida, que ya no sabemos qué hacer, estamos otra vez ahí al punto de explotar. Y aquí el Señor nos dice que debemos guardar nuestro corazón de insultos. Otra vez aquí porque el Señor conoce que somos muy frágiles, nos enojamos y cualquier cosa y nos desencadenamos en lo peor, en lo terrible y destruimos y matamos así a nuestro prójimo. No hay amor al prójimo y por ende pues no hay libertad, estamos esclavizados. Guardando el corazón de los insultos, Pablo nos dice en Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces hay que guardar nuestro corazón. Proverbios nos dice esto en Proverbios 4, ¿no? Por sobre todas las cosas, nos dice, guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo está su corazón en este momento? ¿Está bien guardado? ¿Está bien limpio? ¿Está protegido? ¿O es que de pronto está contaminado por ira, por enojo, por amargura, resentimiento? ¿Cómo está su corazón? Si no está limpio, si no ha guardado, pues automáticamente yo le puedo decir, según la palabra, usted está en esclavitud, no está gozando de la libertad que el Señor quiere que nosotros vivamos como cristianos. Estamos ahí encerrados, prisioneros de pecados o de cosas que pueden llenar nuestro corazón, que no son buenas, sino son pecaminosas o que están fuera de la voluntad de Dios. Porque hemos empezado, como dice aquí, a insultar, a poner en mal a la persona. ¿Cómo amamos al prójimo? Bueno, ahí seguirá la lista, lo que estamos viendo. ¿Cómo amamos al prójimo? Respetando la vida, cuidando los límites del enojo al pecado, guardando el corazón de insultos, pero también siendo de bendición. Siendo de bendición, porque aquí nos dice, seguimos en la última parte del versículo 21, dice, pero cualquiera que lo maldiga, quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces, ¿cómo amamos al prójimo? Tenemos que ser canales de bendición. Efesios también, el mismo capítulo 4, sigue Pablo diciendo, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No sé cuántas veces usted ha escuchado este mandamiento del Señor. Tal vez son muchas, pero ¿cómo está viviendo? ¿Cómo lo está poniendo en práctica? Cuando el Señor dice, si algo está en contra de nosotros, alguien está en contra de nosotros y se genera ese malestar en nuestro ser, el Señor enseguida nos dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos. En este sentido, dice, más bien sean canales de bendición. Tenemos que bendecir a los demás y no maldecir. Ahí estamos amando al prójimo y entonces sí que estamos disfrutando de la libertad. Porque es esto que nos encierra, es esto que nos pone en una prisión que a veces no sabemos cómo salir y nos llena de angustia, de desesperación y no sabemos cuál es el camino para salir. Pues bien, el camino aquí ha sido, en primer lugar, aprendiendo a amar al prójimo. Pero yo les dije al inicio, hermanos, humanamente no es tan fácil. Yo quiero ser honesto aquí, les puedo decir, bueno, como cristiano me cuesta amar al prójimo. Qué raro esto, ¿no? Y ustedes van a decir, y ahora ese pastor no me ama. Qué difícil esto, ¿no? Bueno, yo diría, hagan buenos méritos para amarles. ¿Es así la regla? No. El Señor al contrario va a poner personas difíciles. Y dice, ahora ama. Pero Señor, ¿cómo puedo amarle? Pues bien, el mandamiento está ahí. Como cristianos dice que Él nos ha dotado del poder para amar. Y ahora, ¿cómo amamos? Si estamos diciendo que el primer punto aquí para vivir en completa libertad es amar al prójimo y todavía estamos con ciertas asperezas ahí y no podemos liberar nosotros mismos de esto, ¿cómo podemos hablar de libertad? Bueno, hermanos, yo aquí quiero ponerles una ilustración un poco como para entender esto y para mostrar que yo también estoy aprendiendo a amar al prójimo, incluso al enemigo.
porque es el mandamiento. ¿Qué pasaría? No sé, o tal vez usted tuvo alguna experiencia, usted como extranjero, digamos que se fue por un mes, un año, 5 años, no sé, a un país donde se habla otro idioma. Pensemos por un momento un idioma bien raro, un país, no sé, se me está ocurriendo allá Afganistán, no sé qué idioma hablan allá, tal vez es el árabe, no sé. Y usted se va allá, ¿usted sabe por lo menos una palabrita de árabe? No creo. Bueno, y usted se va allá. Usted lo que se va a sentir es prácticamente en ese país como un esclavo, porque no sabe decir nada y nadie le va a entender y usted se va a empezar a angustiar, a desesperar. Pasan los días, si usted no se pone en punto en aprender ese idioma, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? Usted se va a desesperar más y más y, híjole, todo parece que se le va a venir encima. Qué angustiante esto, ¿no? No poder entender. Y de pronto se está aislando porque ni entienden a usted ni usted entiende. Qué terrible. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo ideal que se debería hacer ahí? Si es que, sobre todo, si va a estudiar o a trabajar, lo que sea en este país, lo ideal es, o en primer lugar, sería que usted se ponga a estudiar este idioma difícil. Y no va a ser fácil. Para usted va a ser complicado, para mí también, seguro. Estudiar un idioma que no sé ni una sola palabra y que ahora se vuelve como una herramienta clave, importantísima para mi vida. Yo tengo que esforzarme y tengo que ahí estar todos los días aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y eso tiene que ser prioridad, porque si no, pues, ¿cómo sobrevivo? Pensé un poco en esto, hermanos. Algo así es cuando el Señor nos dice que amemos al prójimo. Yo tengo que aprender. Si es algo fundamental y esencial para mi vida como cristiano y sobre todo para tener verdadera libertad, y el Señor me está mostrando que, repito, que esto es la esencia. ¿Qué debo hacer yo cuando les dije, van, a mí me cuesta amar así como tiene que ser? Pues, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme. ¿Cómo aprender ese idioma? Todos los días tengo que, Señor, enséñame a amar, incluso a mi enemigo, a los que me van a ofender, a los que me van a hacer daño, a los que me están criticando, a los que están poniendo rumores o chismes. Señor, ayúdame a amarles. Porque sin tu poder y sin tu guía, Señor, pues lo único que va a salir es odio, venganza. ¿Es esa la realidad o no? Entonces yo tengo que pedirle al Señor, a la fuente del poder, para que me ayude a amar al prójimo, incluso al enemigo, al que me insulta, al que habla mal, lo que sea. Yo tengo que amar. Ese es el mandamiento. De esta manera yo puedo disfrutar de libertad. De otra forma, encarcelado en el rencor, en el odio. Qué terrible vivir de esta manera, ¿no? Justamente el Señor se abandona en todo esto. Y yo tengo que aprender a amar y entender que ahora yo le pertenezco, soy pertenencia de esa nación santa, de ese pueblo santo que es del Señor, que se llama iglesia, empezando con ustedes como cristianos. Aquí tengo que aprender. Y no se diga afuera, con los enemigos, porque no creo que haya enemigos entre cristianos, ¿no? Sí, difíciles. Y parece que el Señor a propósito pone más personas difíciles a nuestros lados, ¿no? Vea, pastora, ¿no será que a la hermanita le pongan el otro grupo? Así a veces actuamos, ¿no? Es que usted sabe cómo es, no le soporto. A propósito nos pone el Señor así, ¿no? Es esto, donde tenemos que aprender. Esto no es fácil, tenemos que aprender. Amarnos porque el Señor quiere que vivamos en libertad. Sí. Yo puedo decir, bueno, sí, tiene razón, entonces venga nomás al otro grupo. Ojalá ahí esté bien. No, estoy primero siendo cómplice de algo grave y también estoy perjudicando su libertad. La libertad que el Señor le dio a usted. ¿Sí? Porque tenemos que aprender y entonces sí, podemos avanzar un poco más. El primer paso entonces, amando al prójimo. Algunas pautas que nos da el Señor Jesús con respecto a esto cuando dice que no debemos matar. Bien. La segunda cosa, cómo vivir esa libertad, es buscando la reconciliación. Voy a leer primero los dos versículos, 23 y 24. Muy conocido este pasaje, ¿no?
Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Bueno, muchas veces pasamos por alto esto, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿cuántas veces usted ha roto amistades con la familia, amistades entre hermanos en la iglesia, en el trabajo, con compañeros? ¿Cuántas veces se han roto esas amistades? Sea por cosas pequeñas o cosas grandes, sea en la familia, en el matrimonio. ¿Cuántas veces usted ha experimentado? Tal vez son muchas. Yo puedo decir, muchas ocasiones ha pasado esto, ¿no? A veces por la mínima cosa, de pronto pues yo me puedo distanciar o la otra persona también se distancia. Ya no nos hablamos y ya nos evitamos, no queremos encontrarnos en la calle y cosas por el estilo. Y empezamos a vivir como que nada pasa. Bueno, a veces esta es la realidad, pero si estamos viviendo de esa manera, evitándonos y alejándonos, distanciándonos por alguna situación que se generó, pues hermanos, no hay libertad. Estamos encerrados, esclavizados por las circunstancias que se presentaron, en este caso de ofensas, lo que sea. Y ahí esto va creciendo. Y lo más terrible de esto es que pensamos que nada pasa, pensando que si ya no le veo mucho tiempo, o ya vive en otro lugar, o se fue a otra iglesia, entonces sí, estoy en paz. Qué bueno que el hermanito que tanto me hacía daño, ya está en otra iglesia. Qué bueno, gracias Señor. Bueno, ha empeorado la cosa. Ha empeorado todo esto, ¿no? Porque el Señor nos llama a la reconciliación, a buscar la libertad que el Señor nos dio, pero es por medio de la reconciliación. Bueno, hermanos, en este versículo 23 y 24, como dije que es muy conocido, ¿sí? Empieza diciendo, se me escapó las hojas, ya, acá está. Empieza diciendo, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve, ¿no? Con la ofrenda que traías. Hermanos, aquí hay una situación para mí muy importante y algo difícil y grave, podría decirlo, ¿no? Que a veces pasamos por alto. Aquí nos dice que si venimos acá al templo a dejar una ofrenda, o si venimos a servir, prestar un servicio al Señor para el reino de Él, pero si estamos en estos conflictos, distanciados con alguien, peleados con alguien, o no hay la paz con otra persona, el Señor dice, déjalo ahí, yo no te acepto esto, vuelve y reconcíliate. Pero ¿en verdad lo aplicamos esto, como está escrito acá? Imagínense, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo estoy aquí prestando un servicio al Señor. Este es servir al Señor con los dones que Dios me ha dado. Esta sería también mi ofrenda que estoy presentando al Señor. Este trabajo que el Señor me ha delegado y que quiero hacerlo con excelencia, quiero hacerlo bien para honrar su nombre. Pero ¿qué tal si yo estoy peleado con alguien? De mañana me discutí con mi esposa y estamos que ni nos podemos ni ver. Y con las justas le traje en el carro por no dejarle ahí que venga en bus. Ya, para que no digan nada los hermanitos de la iglesia, llegamos juntos. Hermana, mi esposa se baja por ahí, va, y yo acá y vengo a predicar. Como sabemos fingir bien, nada pasa. Pero ¿qué está pasando con la enseñanza que estoy dando? ¿El Señor está obrando en esto? Es vacío. Eso es hipocresía, es un pecado. Esto no puede ser así, hermanos, no podemos hacer las cosas. Yo estoy hablando por mí, pero ¿qué tal? ¿Qué tal aquí? Un buen grupo de hermanos, equipos que estamos aquí sirviendo esta mañana, en el primer culto, ahora en el segundo culto. Ustedes vieron a jóvenes acá en la alabanza, los hermanos Ujieres, ahí está Joa ayudando a cerrar la puerta, que no se vayan las hojas por acá. Ella está haciendo un servicio para Dios, por un acaso, ¿no? No para mí. Me está ayudando, pero ella está sirviendo al Señor como ujier. Qué bueno, y gracias por esto, ¿no? Pero ¿qué tal
si venimos a servir, pero estamos en las mismas condiciones, peleados con alguien, no tenemos paz, estamos resentidos, lo que cerró Joana la puerta ahí, si el caso, no sirve, ¿me entienden? Para Dios no cuenta. Para mí está bien, qué bueno, pero para Dios no tiene ningún valor, ningún sentido. Por eso para mí es importantísimo esto, y es de mucho respeto, honra, temor, diría el Señor, el poder prestar un servicio en su reino. No es así nomás. Pero este es un beneficio también para nosotros, porque al mismo tiempo que crecemos sirviendo y al mismo tiempo vamos revisando nuestras vidas y que estemos en paz. Y nos esforzamos y luchamos. Si yo me he peleado con mi esposa a la salida, pues la responsabilidad mía sería no dar un paso para venir hasta acá mientras no solucione, mientras no esté bien. No puedo venir con mi esposa peleado acá, ¿no? O sea, qué terrible decir ahora, pero tengo que esforzarme, tengo que tomar conciencia de esto. A veces puede generarse el orgullo o ganar el orgullo y decir, ya, y como que esto es una herramienta que puede ayudar, pero es empeorar más las cosas, ¿no? Pero así a veces manejamos como cristianos. Y es ahí donde más y más, si es así, nos encarcelamos en la esclavitud de todo esto, ¿no? De nuestro ser, de nuestro corazón. Y por eso, hermanos, en primer lugar, si es así, hay que reconciliarse con Dios. Si estamos peleados, alguien me ofendió, en primer lugar yo tengo que rendir cuentas ante Dios, porque a Él he fallado. Por eso el Señor dice, si estás trayendo tu ofrenda, deja ahí. El Señor dice, yo no te recibo. Mientras no arregles tu situación difícil con tu hermano, pues yo no te acepto nada. Pues bien, ¿cuántas veces, hermanos, hemos hecho las cosas pensando que sí nos va a recibir el Señor? Estamos tan enojados, tan peleados, tan irritados, tan resentidos, tan amargados, y que pensamos que si yo doy estito para el Señor, entonces voy a apaciguar la ira del Señor y está solucionado. No es así, no es como nos está mencionando. Tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que pedir perdón a Dios, pero también tenemos que reconciliarnos con el prójimo, como nos está mandando aquí. No podemos avanzar ni un solo paso en el reino de Dios si nosotros no tenemos paz con Dios y con los demás. Por eso Romanos, el apóstol Pablo lo escribe aquí, Romanos 12:18, dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz, como dice, con todos. Pues yo busco esto, yo anhelo esto. Yo tengo que ahora estar en estas condiciones de tener paz con todos. Paz con Dios y paz con los demás. Dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Y no se diga lo que nos menciona Hebreos 12:14. Dice que aquí el Señor, busquen la paz con todos. Busquen la paz con todos. Dice, y dos cosas, ¿no? Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Claro, si yo estoy peleado, si yo no tengo paz con los demás y automáticamente no tengo santidad, entonces, ¿cómo puedo ver la gloria de Dios? ¿Cómo puedo experimentar el poder de Dios en mi vida? Imposible, no existe. Pues tenemos que, según la palabra, buscar la paz con todos y la santidad. Así yo puedo ver, como digo, la gloria de Dios. Sin esto, dice, nadie verá a Dios. En otras palabras, lo que hagamos no sirve para nada. Disculpen cómo lo expreso, no sirve. El Señor no lo va a coger. Tenemos que reconciliarnos con el prójimo. Entonces aquí viene todo el gran tema de la reconciliación. No me voy a quedar mucho acá, porque es un tema que no lo puedo expresar aquí solamente 1 minuto, 5 minutos. Esto de la reconciliación es un tema muy extenso, pero sí decirles que hay 2 elementos fundamentales dentro de la reconciliación. Primero es el arrepentimiento del que ofendió y también el perdón del ofendido. Si hay estas 2 cosas, como Dios manda, entonces se genera la reconciliación. Puede ser que haya solamente de un lado, pero está bien. ¿A qué me refiero de un lado? Puede ser que el que ofendió se arrepiente de corazón, como Dios manda, correcto, va a tener la paz, pero si no, la otra persona dice no te perdona, aunque estés arrepentido, pues ya es cuestión de la otra persona, viceversa.
Digamos que el otro no se arrepiente, pero el otro dice, sí, te perdono, pues bien, qué bueno. Ya, un caso práctico puedo poner con respecto a esto de la reconciliación. Hermanos, ¿qué pasa? Y es un caso muy difícil, muy frágil en el matrimonio, ¿no? Cuando acontece la infidelidad o lo que la Biblia lo menciona como adulterio. Ya, ahí está el adulterio, la infidelidad en un matrimonio. Son cristianos, pongamos el ejemplo. Por un acaso, lamentablemente en los cristianos también hay esto, ¿no? Qué lamentable. Pero ahí va el caso, ¿no? Ahí aconteció esto. Ahora, la persona que ofendida, la que recibió esa infidelidad de parte de su esposo o esposa, le va a decir, hay que reconciliarse y tiene que perdonar. ¿Qué me va a decir esta persona? ¿Cómo le voy a perdonar? No, es que el Señor dice que debe perdonar y puedo sacarle todos los textos, ¿no? ¿Qué me va a decir esta persona? No, que no entienden, yo no puedo perdonar, siento en mi corazón que no puedo perdonar, no es justo que yo perdone y muchas cosas más que pueden salir, ¿no? Es difícil ahora, se volvió difícil la cosa, ¿no? De la otra parte, tiene que pedir perdón, arrepiéntase. Sí, me arrepiento, pero no hay el arrepentimiento genuino. Y ahí puede pasar días, meses, años. Mientras haya esta situación, tanto del uno como de la otra parte, pues, como lo estamos viendo aquí, se ha roto esa relación con Dios en primer lugar. Hay una enemistad con Dios y una enemistad entre los dos. Y esto va generando como un veneno que va atrapando a los hijos, al resto de familia, a la iglesia y va destruyendo. Hermanos, esto es muy grave cuando no hay la reconciliación. Aquí dice el Señor, si tienes algo, ve y reconcíliate. Ese es el punto, ¿no? La reconciliación, claro que es de lado y lado. Así tiene que ser. Entonces es del arrepentimiento y el perdón. Pero en la práctica, en la realidad, como digo, muchas veces cuesta. Pero les digo solamente en el poder de Dios. En el poder de Dios o con el poder de Dios sí podemos perdonar como Él nos perdonó y sí podemos arrepentirnos de corazón. Porque el Señor quiere que haya una reconciliación y que podamos servirle en santidad y ver su gloria y crecer. Caso contrario, hermanos, no nos sirve para nada. O sea, es tragedia, yo diría en otras palabras, ¿no? Pero aquí da la orden, el camino, la dirección, cómo tenemos que hacer. Ya voy a explicar un poco más en la parte 3. Pero luego de esto, después de que haya habido la reconciliación, como dice en este texto, entonces sí, yo puedo regresar con la ofrenda, sí que puedo servirle al Señor con todo el gozo, con toda la alegría, con todas las fuerzas que Él me da, sí que puedo crecer grandemente, sí que mi vida va a ser diferente porque vivo en libertad. Mientras no haya reconciliación o perdón de las faltas o de las ofensas, no hay esa libertad, más bien hay una densa, yo diría, esclavitud. Se vuelve todo oscuro. El Señor justamente nos quiere librar de esto, ¿no? Cuando hablo de reconciliación, hermanos, yo puedo poner un poco como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos con un billete roto? Digamos que es el único billete roto que tengo de cualquier denominación, sea $1, lo que sea. Ahí está, tengo el único billete, pero está roto. Y tengo necesidad de comprar algo como de urgencia. Y voy ahí a la tienda o como sea y pago con el billete roto. ¿Qué me va a decir? No le puedo aceptar, está roto. Bueno, me voy a otro lugar con el mismo billete. Pago. ¿Qué me va a decir? Lo mismo, no le puedo aceptar. Y puedo insistir en todas las tiendas, en todos los locales, donde quiera, nadie me va a recibir ese billete. A no ser que el de la caja esté un poco cieguito y no se dé cuenta que falta un pedazo. Bueno, pero esa no va a ser la condición, no va a ser la circunstancia. No me van a recibir. ¿A dónde tengo que acudir para que me den un billete
nuevo. Generalmente a un banco, no sé, creo que sí cambian ahí, ¿no? No he hecho eso. Si estoy con un billete roto, el banco devuelvo esto y me dan el nuevo. Entonces ahí sí ya puedo comprar. Lo que quiero decir, hermanos, que mientras no haya reconciliación, no haya paz con Dios y con los demás, por más esfuerzos que haga y haga lo que sea para hacer en las cosas de Dios, en la casa, donde sea, si yo estoy con cierta enemistad con alguien, el Señor no acepta nada de lo que yo haga, absolutamente nada. Es como ese billete roto que no me sirve y no me aceptan en ninguna parte. Es así como el Señor no acepta nada de nosotros si nosotros no estamos en paz con Él y con los demás. ¿Si estamos claros en esto? Así funciona. Así funciona. No podemos hacerlo a medias, no podemos cogerlo así nomás. Esto es para mí muy, muy serio. Entonces, la reconciliación es importantísima, pero a veces, como digo, hay dureza del corazón o engaño del enemigo y pensamos que nada pasa. No es así. Bueno, y en tercer lugar, para vivir en libertad, ¿sí? Después de buscar la reconciliación, el Señor nos va a enseñar a que debemos vivir en humildad o ser humildes. ¿Cómo es esto? Seguimos leyendo el versículo 25 al 26. Dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y que te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, ya nos da una aclaración de que si tenemos algo debemos reconciliarnos porque el Señor no nos acepta, pero si no hacemos así, la situación se va a empeorar. Primero con Dios y con los demás, porque la otra persona a la cual yo he ofendido va a tomar represalias y en este caso va a haber una denuncia. Y esto sí que nos va a llevar a casos más graves. ¿Sí? Denuncias. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Si tu adversario te va a denunciar, llega, como dice, lo más pronto posible ¿a qué? A un acuerdo. En este caso, hermanos, tenemos que reconocer el error, la ofensa o el pecado, lo que haya acontecido. Debemos reconocerlo. Esta es humildad. Antes de que las cosas se compliquen, porque puede ser que aquí se despierte o se levante el orgullo y diga, bueno, denúncialo más, no me importa, ya, las cosas a la final, bueno, y empezamos a defendernos. En vez de buscar, en vez de practicar la humildad, dejamos que se desencadene nuestro orgullo y esto empeora. ¿Y cuántos casos que han pasado por el orgullo, por no ser humildes y arreglar las cosas, por no reconocer que en verdad somos culpables? Y no solo buscando justificativos, es que esto, ¿por qué esto y por lo otro? No, hay que reconocer, esto es humildad, reconociendo el error, la ofensa, el pecado. Por eso Efesios 4:2 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, aquí está, ¿no? Con humildad consideren a los demás como superiores, yo estaba leyendo Filipenses, Efesios 4:2, siempre humildes y amables, ¿sí? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Filipenses está ahí, ¿no? Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hermanos, esto es lo que nos enseña el Señor. Así tenemos que vivir. Yo siempre he dicho, si esto sería ya real en nuestras vidas, ya pues les digo, hermanos, ya no tendríamos que estudiar más la palabra, ya no tendríamos que venir quizá al culto, porque ya pues hemos practicado la humildad y consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos y ya no tenemos conflicto con nadie, ya no necesitamos nada. Por eso les dije al inicio, si es así, tenemos la libertad ya de no buscar al Señor, pero lamentablemente no es así, no es así. Todavía estamos, digamos, todavía somos muy frágiles, muy débiles en ciertas áreas y damos como puerta abierta a estas cosas que nos encarcelan y nos cierran la libertad. Bien, reconociendo el error. Primera de Pedro también hay otro versículo que en la segunda parte nos dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes.
Yo creo que esto es muy conocido, el propósito de Dios para sus hijos, para su pueblo, donde tenemos que vivir en completa humildad. La humildad es someternos a Él, vivir como Él. No querer vivir como nosotros queremos, como el mundo quiere, sino vivir como Jesús vivió. Tener la misma actitud de Él y esforzarnos por esto. Esto es humildad. Viviendo en humildad, entonces reconociendo el error, la ofensa, el pecado, pero también arreglando el problema. Ahí me falta un pasaje, ¿no? Antes de Mateo 11. Arreglando el problema. Porque aquí nos dice, regresando a Mateo, dice, hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Según esto nos está mostrando que si no tenemos suficiente humildad, si no nos arrepentimos, si no buscamos arreglar, y si solamente dejamos que nuestro orgullo ahí tome las riendas de las circunstancias, esto dice no solo que te van a llevar a la cárcel, ¿no?, sino que te vas a quedar sin nada. Y ahora pues ya no hay ni siquiera libertad física porque vas a estar ahí encerrado en 4 paredes y también te vas a consumir porque no tienes libertad en el corazón. Se ha perdido completamente la libertad. Entonces falta de humildad. La humildad es reconocer el error, la ofensa, el pecado, pero es arreglar el problema. Yo tengo que arreglar el problema con arrepentimiento, con el perdón, como veíamos antes. Y si hay que restituir algo, hay que reponer. Si yo he ofendido y he dañado algo, tengo que devolver, tengo que arreglar de la mejor manera. Porque caso contrario, otra vez de nuevo todo, ¿no? Con Dios, roto la amistad, con los demás, en la iglesia, con dificultades, con problemas y a la final, cárcel. Eso es lo que nos muestra el Señor acá. Bien, hermanos, arreglando el problema. Colosenses 3, 12 al 14, no está en la pantalla, pero escuchen, Colosenses 3, 12 al 14, dice, por lo tanto, como una conclusión de todo esto, ¿no? Dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse del afecto entrañable y de bondad, y aquí nos dice, de humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Yo creo que la instrucción está por demás de parte del Señor. Todos los días el Señor nos va a mostrar la guía, la dirección en cómo debemos actuar y qué debemos hacer. Esto es, hermanos, como yo he visto, y ya les cuento algo también que aconteció, no en mi propia vida, pero en cosas físicas, ¿sí? ¿Qué pasa con hay ciertas personas, ¿no?, que tienen su vehículo, compran y no les importa dar un mantenimiento? O sea, le dan y no cambia de aceite, nada, absolutamente nada. Con el transcurso se van prendiendo lucecitas en el tablero, no les importa, sigue, hasta que a la final, pues, si no explota ese carro, pues se queda en medio camino y se acabó todo, ¿sí? Hay muchos que lo hacen así. O sea, no prestan atención a todo esto, ¿no? Hermanos, yo digo esto porque el Señor nos va advirtiendo todos los días. Porque ve que en nuestro corazón a veces se encienden luces rojas ahí de advertencia. Y el Señor dice, haz esto, es tiempo de ir a un mantenimiento, es tiempo de ir al taller. En otras palabras, es un tiempo de orar más, es un tiempo de analizar las cosas, es un tiempo donde tienes que hacer un alto, nos está diciendo el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? No hacemos caso a estas advertencias. Seguimos hasta que en un momento, a la vuelta de la esquina, como se dice, estamos más que hundidos, ¿no? Hemos caído profundamente. Y no solo que ahora pues no hay la libertad así de la que estamos hablando, sino que ahora esa libertad se ha vuelto en una esclavitud muy extrema. Porque ya no sé, ahora sí, para dónde seguir, cómo levantarme, qué tengo que hacer. Porque prácticamente de pronto estoy mal con la mente, psicológicamente, de todo me ha afectado, ya no sé qué hacer, hasta tengo que visitar especialistas porque ya estoy mal con mi cabeza, con mi mente. He caído profundamente. Hermanos, pero había la advertencia.
Había la advertencia. Esto, les decía, no pensé en esto del vehículo, porque hace un tiempo atrás nosotros fuimos cogimos la furgoneta aquí de la iglesia, teníamos otra, un azul, algunos creo que me acompañaron. Todo un grupo fuimos, 10, 11 personas, no sé cuántos fuimos, allá a la costa, Cojimí, está muy lejos de aquí, ¿no? A hacer misiones por una semana. Muchas cosas interesantes hicimos. Bueno, cuando salimos de aquí, sí, aquí está Vicentito, ahí se acuerdan, ¿no? Cuando salimos de aquí, había una pequeña luz que se estaba encendiendo, apagando. Dije, carrito viejo, ya las luces se están prendiendo de gana, dije, ¿no? Todo está bien, aparentemente. Bien, cogimos el carro, Vicentito era el chofer profesional, dije, con chofer profesional estamos al otro lado. Bien, llegamos sin ningún problema, estuvimos toda la semana allá, regresamos el sábado, ya era sábado tarde, ya nos estaba cogiendo la noche, estaba más o menos calculado el tiempo para llegar un poco temprano acá, porque al otro día es el domingo, día del Señor, estar descansados y todo, y resulta que ya empezaba casi un poquito tarde, 5 o 6 de la tarde, en medio de la nada, el carro se detiene y no funcionaba nada. Ha sido que esa lucecita estaba indicando que había falla en el alternador, y se fue la electricidad de todo el carro y no se movía para nada. Bueno, entonces hay que arreglar, pero ¿qué pasó? En medio de la nada, sábado noche, ¿dónde arreglamos? ¿Cómo llegamos a la casa? Ahí viene toda una historia, ¿no? Bueno, pero aquí regresamos ya casi amaneciendo el domingo. No sé, no les cuento todo lo que pasó ahí, ¿no? Pero fue un error, ¿sí? Que yo pensé, no pasa nada. Pero Señor, estamos sirviendo, te venimos haciendo misiones. ¿Cómo es posible, Señor, que nos detengas en medio camino? Esta semana hemos hecho tantas cosas para tu reino. El Señor va a decir, necio, yo te dije que arregles bien el carro antes. O sea, ¿sí me entienden esto? A veces nosotros pensamos que sí, es que estamos haciendo, nos vienen tantas cosas difíciles que no hemos prestado atención al indicativo del Señor. Y lo más grave, lo más trágico de esto, ¿saben qué sucede? Que decimos, es que el Señor me prueba tanto. Es que son pruebas del Señor. Hermanos, esas no son las pruebas, ¿no? Son consecuencias de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Y es más, nos enojamos con Dios. Es que Dios no me entiende. ¿Cómo es que Dios? Hermanos, analicemos un poco. No hemos prestado atención a esto. No hemos vivido, en otras palabras, en completa humildad. Ha sido con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, haciendo las cosas a nuestra manera, no como Dios manda. Y después, el culpable ha sido Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas? Ahí no hay humildad, hermanos. Las pruebas son otras. No es así como el Señor nos prueba. Esas son consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra falta, en otras palabras, de humildad. Entonces, por eso ahí está puesto un versículo de Mateo 11:29, donde nos dice Jesús, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para su alma. Ese descanso para su alma es la libertad de la que estoy hablando. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Hermanos, esto es lo que tenemos que aprender. Todos los días somos llamados a aprender la humildad de Jesús, ser apacibles como Él de corazón. Y dice, solo así encontrarán descanso para su alma. Solamente así seremos libres de toda la presión de este mundo, de todas las cosas adversas que se presentan en nuestras vidas. Solamente así, pero tenemos que aprender o seguir el ejemplo de Jesús. Cuando Él dice, aprendan de mí. Pues bien, como les dije, yo tengo que aprender ese idioma todos los días. El idioma del amor, amar a los demás. Tengo que aprender como Jesús, humildad. Tengo que aprender a ser apacible, como dice aquí. Muchas cosas tengo que aprender todos los días. Mientras no esté ahí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pues, o al revés sería, ¿no? Si yo dejo de desaprender, si yo me descuido de todo esto, automáticamente no soy libre. Estoy encadenado ahí a esa libertad que me dio el Señor, pero ahora yo mismo me he puesto cadenas.
Entonces el Señor dice, aprendan de mí, para que ustedes sean libres, tengan descanso en su alma. Entonces, hermanos, solo de Dios podemos decir, solo de Dios haya, dice el salmista David en este caso, ¿no? Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Claro, solo de Él, en su poder. Salmo 62:1, ¿no? Entonces, hermanos, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, en verdad sí que necesita descanso, necesita paz y necesita libertad. Pero esto solamente lo da el Señor, por un acaso, ¿no? Solo viene del Señor. Pero es necesario que nosotros, usted y yo, soltemos, como lo he puesto aquí, cualquier raíz de amargura, resentimiento, por medio del perdón instituido por Dios. Tenemos que acogernos completamente a su palabra. Someternos en todo tiempo y en todo momento. Esa es la humildad. Y ahí se genera el proceso de sanidad, de libertad en nuestro ser. No importa, yo diría, las consecuencias, las cosas que están ahí, que se generaron por el mundo, por la desobediencia. Hoy es el tiempo. Nunca es tarde. Si hoy nos está mencionando el Señor, pues ahora es el momento de vivir esa libertad, esa verdadera libertad que el Señor nos da, y tengamos ese descanso en nuestra alma, que disfrutemos de esto.